Bienvenidos a Esto también es política, el podcast que trata de hablar de política sin que se nos mueran las neuronas intentando entender qué está pasando, donde tratamos los temas de actualidad de la manera más sencilla posible, haciéndola comprensible y, si me apuráis, hasta amena. Mi nombre es Mario Girón. Y el mío, Miguel Rodríguez, y en este segundo capítulo hablaremos de lo que está pasando en la que muchos llaman la mayor democracia del mundo, Estados Unidos, un tema que, como parte de este mundo globalizado, nos afecta también a nosotros. Acompáñanos, que empezamos. Donald Trump ha logrado la nominación para las elecciones presidenciales del próximo 8 de noviembre en Estados Unidos. La Convención Nacional Republicana, celebrada en Cleveland, Ohio, confirmó oficialmente a su candidato para representar al partido. Si aman a nuestro país y aman a sus hijos tanto como lo imagino, hay que ponerse de pie, hay que hablar y votar de manera consciente. Voten por los candidatos que les dan confianza para defender nuestra libertad y para ser fieles a la Constitución. Estados Unidos es un lugar mucho menos seguro y el mundo es mucho menos estable que cuando Obama tomó la decisión de poner a Hillary Clinton a cargo de la política exterior. Derrotémosla en noviembre. Let's review. Antes de su nombramiento en 2009, el Daesh ni siquiera estaba en el mapa. Hillary, ISIS was not even on the map. Hillary Clinton se proclama vencedora de las primarias demócratas en Estados Unidos. Hillary Clinton será una presidenta excepcional y me siento orgulloso de estar junto a ella esta noche. Muchas gracias a todos. Y es gracias a Hillary Clinton que mis hijas y todos nuestros hijos e hijas hoy en día dan por hecho que una mujer puede ser presidenta de Estados Unidos. Can be president of the United States. We're going to make history again in November. Vamos a hacer historia de nuevo en noviembre. Our next president. Nuestro próximo presidente debe estar preparado para enfrentarse a tres retos. Primero, hacer cambios positivos en las vidas de la gente. Segundo, proteger a la gente. Y tercero, volver a unir al país. Bueno, bienvenidos de nuevo a esta aventura que comenzamos hace poco para hablar de política un poco más comprensible y para que la gente normal como nosotros, bueno, entre comillas, pudiera entender estos temas políticos, y yo creo que más o menos lo hemos ido consiguiendo, ¿no? Bueno, de momento parece que sí, pero bueno, era solo el primer capítulo, vamos a ver cómo seguimos desarrollando esta aventura, como la llamamos. No vamos a tirarnos a la piscina. Como ya dijimos en el primer episodio, si queréis poneros en contacto, pues Miguel os va a decir ahora amablemente los métodos de contacto que todavía no me he aprendido. No, tú con calma, ¿eh? Así vale. Eso, para 2017 esperamos que ya sí. Los métodos de contacto son el correo electrónico, esto también es política, @gmail.com, Facebook, esto también es política, Twitter, @etepolítica, y el blog, esto también es política.wordpress.com. Eso es. Bueno, y en todas las redes de podcast, por tener y por haber, estamos ahí puestos. Y la verdad es que el tema de hoy, que vamos a empezar a introducirlo ya, yo creo que es uno de los temas que cuando hablamos de montar el chiringuito este del podcast, es uno de los temas que más me interesaban tratar. Más que nada porque no tengo mucha idea de cómo va el asunto allí y me resultaba como muy extraño, o que con muchas diferencias con respecto a lo que vivimos aquí en España. Así que si te parece, introdúceme el tema de hoy, con calma. Bueno, para empezar te diré que yo algo conocía de Estados Unidos, pero empecé a adentrarme, a bucear mucho más a raíz del blog precisamente, y he de reconocer que me he vuelto muy friki porque me parece todo súper interesante. Porque ¿Sí? Porque es como Estados Unidos es, pues eso, la mayor democracia del mundo, que la llaman, está todo muy idealizado, y si bien es verdad que considero que hay muchas cosas positivas que podríamos trasladar de alguna manera aquí, también hay otras que son menos conocidas
y que, bueno, harían dudar a cualquiera de si realmente es la mayor democracia del mundo. Entonces, me parece un tema súper interesante. Pues nada, vamos a ello. A ver si me pillas a mí también y me vuelvo un Presidentiver de Estados Unidos. Sí, o algo así. Vamos a intentarlo. Bueno, básicamente el tema de Estados Unidos es que el 8 de noviembre tiene elecciones presidenciales. Van a elegir al sucesor de Barack Obama. Y bueno, aunque no vamos a entrar en este capítulo en lo que es el sistema electoral o cómo funciona la elección en sí, que espero este podcast continúe hasta entonces y podamos hacer un capítulo dedicado a esto. Esperemos. Pero por el momento basta saber que, bueno, ya es rara la persona que no sabe que existen dos candidatos con opciones reales a llegar a la Casa Blanca, que son Donald Trump y Hillary Clinton. Y la verdad es que es un tema muy interesante porque la elección de uno u otro, como decía al principio, nos puede afectar no solo a nosotros, a Europa, a Asia, a todo el mundo en general. Es la mayor potencia del mundo y la elección de uno u otro puede hacer que la dirección en la política internacional estadounidense cambie de rumbo o se mantenga más o menos en el que está, con lo cual cuidado a quién eligen los estadounidenses porque nos puede afectar mucho. Sí, realmente no podemos hacer mucho porque votar todavía no podemos votar en Estados Unidos, pero sí que estar pendientes de lo que sale para hacia un lado o hacia otro, ¿no? Sí, es una de esas injusticias del mundo, ¿no? Que el líder del mundo solo lo eligen los 350 millones de estadounidenses y no podamos votar los demás, aunque nos afecte también directamente. Como te he dicho, hay dos candidatos con opciones reales de llegar a la Casa Blanca. Uno sería Hillary Clinton, es la candidata del Partido Demócrata, y bueno, básicamente su política internacional, aquello que nos podría afectar un poquito más, y en su política comercial, sería bastante continuadora de Barack Obama. O sea, más o menos las cosas seguirían por el camino que vamos. La Unión Europea sería uno de los socios importantes de Estados Unidos, más o menos las cosas seguirían más o menos igual. Pero existe la posibilidad de que a la Casa Blanca llegue Donald Trump, que es el candidato republicano, que es prácticamente sería darle la vuelta como un calcetín a la política internacional, a las relaciones internacionales en el mundo. Es un candidato que es de una economía muy proteccionista. Por ejemplo, ya ha dejado ver que derogaría los tratados de libre comercio que ya ha firmado, por ejemplo, con Canadá y con México o con el Pacífico. Y recuerdo que Estados Unidos y la Unión Europea están negociando un tratado similar. Es un candidato muy racista, o por lo menos lo son sus declaraciones, con todo lo que eso conlleva. Es un candidato que ve con simpatía a Rusia y a Vladimir Putin, lo cual sería un cambio radical. No solo porque, o sea, en realidad sí resulta gracioso porque es como... Hombre, sí, contando la historia general de Estados Unidos, que nunca se han llevado muy bien. Claro. O por ejemplo, Donald Trump es una persona también que cambiaría completamente la política de Estados Unidos en Oriente Medio, de intervención en Oriente Medio, por ejemplo, en la guerra de Siria, en Irak o en Afganistán o en Irán. Por ejemplo, sabes que Barack Obama dio un visto bueno a un tratado con Irán, más o menos para regular los programas nucleares, etcétera. Bueno, si fuera por Trump, de hecho, alguna bomba atómica se lanzaría, eso estoy casi convencido. Pero vamos, ese tratado... Está deseando llegar a la Casa Blanca, a ver dónde está el botón de la bomba, que voy a empezar aquí yo a racionarlas. Rite, que dirían. Riete, pero hace poco leí no sé si fue en el Washington Post o no sé en qué medio, que lo primero que hizo cuando se reunió, se supone, con sus asesores militares, porque una de las funciones del presidente es que se convierte en comandante en jefe de los ejércitos estadounidenses, una de las primeras cosas que preguntó es ¿por qué no hemos usado más armas atómicas? Eso es lo primero que preguntó. Entonces, si eso es lo primero que pregunta, pues... Bien, vamos, sí. A ver a quién le damos el botoncito. Bueno, ¿a quién le dan? Que nosotros no podemos hacer nada, como bien has dicho. Sí, al final el señor Trump ha destacado mucho durante la campaña electoral y tal por el tema de ser tan polémico, tan mediático y que no se le conoce solo de ahora, que ya viene de esto de atrás. Sí, o sea, una de las cosas más graciosas es que en realidad aquí a Europa nos llega, digamos, ya lo más escandaloso.
Es decir, cuando le dice a una periodista que le hace una pregunta incómoda, que lo que sale de su boca son, pues básicamente es su furia menstrual, ¿sabes? O cosas así, o que quiere levantar un muro que sea toda la frontera con México y que además lo van a pagar los mexicanos. O sea, Claro, ya no es solo eso, que es lo que nos llega, sino que ya te digo, como me he vuelto un poco friki, más o menos sí que sigo con cierta asiduidad los medios norteamericanos. O sea, es que es rara la conferencia de prensa, la entrevista o las declaraciones en la que no suelta perlitas que son para leerlas, pero con tranquilidad. Bueno, como ya hemos hablado, si eso algún día hacemos un episodio especial sobre el señor Donald Trump. Donald Trump se merece un capítulo solo para él. Ya te lo digo, que nos da para media hora o una hora si nos ponemos con calma. Larga. Con calma. Bueno, pues vamos a seguir un poquito con el tema de las elecciones estadounidenses, en qué consisten y cómo se monta allí el chiringuito. Bueno, básicamente también me gustaría recordar que esto es algo que sí que no nos llega mucho, que además de la elección a presidente de los Estados Unidos, que obviamente es muy importante, también se celebran elecciones legislativas, es decir, también se renuevan las dos cámaras estadounidenses, tanto la Cámara de Representantes, que sería un poco parecido a nuestro Congreso de los Diputados, como el Senado. Uh-huh. Entonces, en la Cámara de Representantes, para que la gente sepa lo que es, su función es representar a la población, ¿vale? O sea, muy bien elegido el nombre. Sí. O sea, han sido muy coherentes. Sí, es una cámara que se renueva cada 2 años. O sea, uh-huh. no tienen un mandato de 4 como aquí, sino solo de 2. Su presidente se supone que es la segunda autoridad del país después del presidente de la República Federal. Actualmente es importante, y si hablamos de Trump, cuando hablemos de Trump, hablaremos de él. Actualmente el speaker, que es como lo llaman allí, se llama Paul Ryan, es uno de los hombres más fuertes dentro del Partido Republicano, y ya te digo yo que no se llevan nada bien. De hecho, Paul Ryan está haciendo campaña para ser elegido otra vez congresista, y Trump hasta ayer no le dio su apoyo. O sea, que es como, muy bien, te estás buscando tú la ruina ahí con los propios miembros de tu partido. Ya, está feo. Esto es en la Cámara de Representantes es difícil, por un jaleo que tienen a la hora de distribuir los distritos electorales, es muy difícil que los demócratas consigan una mayoría. Lo previsible es que ahí la Cámara quede en manos de los republicanos. Pero en el Senado las cosas sí que pueden cambiar. A día de hoy, por ejemplo, Barack Obama está gobernando mientras las dos cámaras son republicanas, están en manos tienen mayorías republicanas. De hecho, no sé si te acuerdas, hace un par de años hubo suspensión de pagos, se paralizó toda la administración estadounidense durante 2 semanas porque el presidente y las cámaras de representantes, que estaban en manos republicanas, no se ponían de acuerdo sobre el techo de gasto. Barack Obama solicitó que le dieran más dinero y la Cámara de Representantes decían que no, que quitara uno de sus programas, que era el famoso Obamacare, del que luego hablaré brevemente, y que lo quitara y que sacara de ahí el dinero. Claro, Obama decía que no. Entonces, durante 2 semanas en Estados Unidos los funcionarios no fueron a trabajar porque estaba toda la administración federal cerrada, porque las cámaras no le daban el dinero a Obama. Al final llegaron a un acuerdo y bueno, le dieron un extra, digamos, de presupuesto a cambio de reducir partidas en otros ámbitos. Pero entonces, digamos que todo ese sistema sería un poco más saludable, ¿no? Al final de lo que vivimos nosotros aquí, allí al final tienen que negociar y llegar a acuerdos para poder llevar adelante leyes o, como comentas, este tipo de cambios, este tipo de cosas. Bueno, saludable tiene sus pros y sus contras. Es difícil encontrar un sistema... Bueno, es difícil, hasta el momento no se ha conocido un sistema político perfecto. Este sistema tiene de bueno eso, que al fin y al cabo el poder ejecutivo, que es el presidente, y el poder legislativo, que son las dos cámaras, se tienen que poner de acuerdo y tienen que hablar y no hay más remedio. Y lo malo es que también puede ocurrir esto, que durante 2 semanas, pues, por ejemplo, durante 2 semanas no hay administración federal, porque no se ponen de acuerdo. Eso es un fenómeno que en política se llama cohabitación, en el cual pues un poder está en manos de unos y el otro poder está en manos de otros y no se ponen de acuerdo. No querría yo imaginar ahora, por ejemplo, si el presidente fuera Rajoy y las cámaras estuvieran en manos del PSOE, pues llevábamos parados 7 años o 12. Ya me imagino. Claro. Que yo no doy mi brazo a torcer, yo tampoco, venga, pues nada. Claro, por ejemplo, esa es una de las diferencias con España y con prácticamente todos los sistemas europeos.
nuestro sistema es un sistema parlamentario que se llama, y básicamente aquí el gobierno es elegido a través del Parlamento. Es decir, nosotros elegimos al poder legislativo y él elige al poder ejecutivo. Mientras que en Estados Unidos sigue un sistema que se llama presidencialista, por el cual las cámaras son elegidas mediante una votación y mediante otra separada al presidente. Bueno. Entonces, digamos que nosotros seguimos un sistema de democracia indirecta, mientras en Estados Unidos es un sistema más directo, que puede ser la gran ventaja, ¿no? Hacer partícipes a los ciudadanos realmente de quién quieren que sea su poder ejecutivo. Aparte que ese sistema, como digo, separa mucho más que los nuestros parlamentarios el poder ejecutivo del poder legislativo. Sí. Pero a cambio los sistemas parlamentarios, cuando se elija un presidente, normalmente se cuenta con una mayoría en las cámaras que va a facilitar la labor de gobierno, no va a facilitar los parones que sí que puede tener un sistema presidencialista. Sí. Bueno, pues sí, tienen sus pros y sus contras. Al final aquí realmente también el presidente un poco sabemos quién va a ser, ¿no? En función de lo que votamos. Al final es lo que comentas, que a la hora de legislar y eso se va a poder hacer más fácilmente porque hay mayorías en las cámaras y tal. No es el caso de ahora, pero sí lo que venimos viviendo hasta ahora. Claro, el sistema parlamentario precisamente lo que pretende es que no haya conflictos entre el poder ejecutivo y el legislativo. El presidencialista pretende a lo mejor ser más representativo, pero con ese riesgo que puede conllevar, que es el parón en las reformas legislativas, en la administración o en lo que conlleve. Porque, por ejemplo, una ley en Estados Unidos la deben aprobar las dos cámaras. Aquí, por ejemplo, en España, en muchos sistemas europeos es igual. Aquí la aprueba el Congreso, el Senado la puede vetar, pero esa ley vuelve al Congreso y si el Congreso la vuelve a aprobar, sale. Pa'lante, claro. Sí. En Estados Unidos, por ejemplo, la tienen que aprobar las dos cámaras, tanto la Cámara de Representantes como el Senado. Pero es que además el presidente tiene capacidad de veto, es decir, puede decir que esa ley no sale adelante y no sale adelante. Claro, eso fuerza la negociación, es decir, si tú quieres que salga esta ley, pues tú vas a sacarme esta otra o lo que fuera. Igual, el presidente, si quiere sacar algún tipo de reforma o lo que sea a través de las cámaras de representantes o del Senado, pues tendrá que ver si las cámaras están a su favor o no. Y lo que pasa es que también es interesante saber que si te acuerdas, en el primer episodio hablábamos te comentaba que en los países anglosajones esto de la disciplina de partido como que, a ver, por ejemplo, en Gran Bretaña está aceptada, pero no siempre. Es decir, el hecho de que en momentos puntuales los diputados o senadores sí, que pueden ir por libre. Claro. Sí. En Estados Unidos es todavía más radical. De hecho, las disciplinas de partido casi no existen. Allí, a ver, lo normal es que simplemente por ideología, ante una propuesta, pues lo normal es que la mayoría de republicanos voten igual y la mayoría de demócratas voten igual. Pero siempre hay congresistas o senadores que están dispuestos a negociar o a cambiar su voto si realmente consiguen modificar algo o porque están de acuerdo con esa ley, porque no responden tanto a esa disciplina de partido. Entonces es un sistema muy interesante que yo creo personalmente que aquí, por ejemplo, ahora mismo en España no funcionaría. Pero allí, lo tienen desde su independencia, más o menos, se ha ido moldeando obviamente con el paso del tiempo, pero bueno, más o menos lo tienen establecido y parece que les ha ido bastante bien. Lo tienen asimilado ya los muchachos, claro. Ya no les puedes cambiar. Cuéntame una cosa, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención de todo esto de las elecciones de Estados Unidos, y ya te lo he comentado un par de veces, creo. Es el tema de si las elecciones son, como dices, ¿cuándo has comentado? ¿En noviembre? El 8 de noviembre. Si son el 8 de noviembre, ¿por qué llevan tanto tiempo haciendo campañas, moviéndose de un lado a otro, haciendo votaciones, que si este estado, que si el otro, todo ese lío? Bueno, aquí en España las campañas electorales oficialmente duran 15 días. Básicamente porque desde el decreto de convocatoria de elecciones tienen que pasar, no sé, son 54 días, ahora me pillas, pero vamos, no llega a 2 meses desde el decreto de convocatoria. La convocatoria está en manos del presidente del gobierno, es el que decide cuándo disolver las Cortes y para cuándo convocar elecciones. Tienen que pasar en torno a 2 meses y los últimos 15 días se hace campaña electoral, excepto el día de antes, que es jornada de reflexión. Como bien sabes, que estamos todo el día reflexionando. Sí. Yo me paso unas reflexiones buenísimas. Sí. En Estados Unidos las campañas presidenciales duran en torno al año.
como mínimo. Madre mía. Como mínimo. Habría que verlo aquí, madre mía. Claro. Los procesos primero se dividen básicamente en 3 partes. La primera en la que en cada partido los precandidatos consiguen formalizarse como candidatos, entonces empiezan las elecciones primarias en sí, que suelen durar unos 4 meses y medio, hasta las convenciones nacionales, que es donde ya se proclama el candidato de cada partido, y desde ahí, que es lo que hemos vivido hace un par de semanas, y desde ahí hasta el 8 de noviembre ya es campaña electoral. Duran tanto principalmente porque saben la fecha desde hace 4 años. Bueno, siempre se celebra, me parece que es el segundo martes de noviembre, cuando toca. Entonces, duran tanto, primero porque tienen que ir estado por estado, distrito por distrito, es bastante... La verdad es que es más, si tengo aquí una nota que me la había apuntado por si acaso, es un jaleo cojonudo, literalmente. Esa es la nota. Sí. Y ya, si quieres pongo una foto o algo. Porque además, o sea, quiero decir, están tan bien divididas las partes, y ahora realmente, o sea... Nos quedan 3 meses de que Clinton y Trump se van a empezar a dar caña. Bueno, ya se están dando una caña, porque además aquí no, en Estados Unidos allí van a saco. O sea, si hay que entrar en temas personales, se entra. Que aquí en España muchas veces decimos, la verdad es que las campañas son lamentables por el y tú más, etcétera, etcétera. Aquí en España a mí, por ejemplo, no me gustan, pero por la falta de propuestas. Pero allí, que sabes tú que en Estados Unidos todo lo convierten en un show, pues imagínate esto. Este es el show. O sea, ni un cachondeo. Claro, ni el último partido de la NBA, ni la Super Bowl, ni nada. O sea, estos son 3 meses de bombardeo, de Hillary dice tal, Trump dice tal y... Además son unos poquitos más, tienen que convencer a más gente también. Son ahí millones y millones de personas. Sí, son unos 350 millones de personas más o menos. Fíjate, casi nada. Y otra cosita que tenía por ahí pendiente. ¿Solo existen 2 partidos o puede haber más gente que se puede presentar? Porque siempre hablan de republicanos y demócratas, o sea que queda un poco en el aire si existe más gente que se pueda presentar a las elecciones. Bueno, de hecho, siempre que se habla de bipartidismo se pone como gran ejemplo Estados Unidos. En realidad Estados Unidos no es un bipartidismo. Hay más partidos que se presentan a las elecciones. De hecho, por ejemplo, en las encuestas aparecen otros 2 candidatos con un porcentaje mínimo de voto, pero que también aparecen con voto, como que son Gary Johnson del Partido Libertario y Jill Stein del Partido Verde. Hay más gente que se presenta como independientes, algún otro partido minoritario que, pues eso, recibirá o menos votos. Ya, pero les sale a pagar en votos. Claro. Sí. Lo que pasa es que en Estados Unidos, desde el principio, digamos que se formaron 2 grandísimas coaliciones, que fueron el Partido Demócrata y el Partido Republicano. El Partido Demócrata ni el Partido Republicano no son partidos como los conocemos aquí, son coaliciones de multitud de partidos, de multitud de sensibilidades. Luego si quieres entro más en materia cuando hablemos de las campañas y eso, pero es igual que en España. Aquí en España, por ejemplo, se ha hablado siempre hasta estas elecciones del bipartidismo. Sí. Que nuestro sistema nunca ha sido bipartidista, es un sistema multipartidista en el que siempre, por razones X o Y, si algún día quieres entramos en el tema, siempre hay 2 partidos que han salido reforzados. Pero vamos, que nadie obligaba a votar al Partido Socialista o al Partido Popular. Que podías votar a Izquierda Unida, podías votar a los partidos nacionalistas, podías votar a UPyD, podías votar a... no sé, siempre ha habido muchas opciones, solo que por razones varias, pues siempre hay 2 partidos que salen más reforzados. De hecho, ahora estamos en un sistema ahora mismo a 4 partidos, que vamos a ver lo que dura. Que yo quiero ver, no creo que yo vaya a 4, desde luego no, a 3 me gustaría verlo también. Bueno, cuando lleguemos a las cuartas elecciones ya empezarán a dividirse. Pues en 6 meses a lo que vamos, a que vamos. En fin. Bueno, seguimos, si te parece. Bueno, hemos hablado un poco del tema del bipartidismo irreal, que estamos hablando, que hay alguna gente que se presenta, pero que no tiene mucho, no pilla mucho cacho. ¿Por qué te parece que sigamos? Las primarias. Sí, las primarias. Hablamos un poquito. Las primarias, que es un proceso que, bueno, de hecho he dedicado varias entradas del blog a ello. Es un proceso que me ha fascinado completamente. O sea, no lo tenía yo tan controlado y la verdad
pues eso, es parte de ese jaleo cojonudo del que te hablaba Sí, antes. a mí, por ejemplo, me llamaba mucho la atención el tema de los tours que hacen por Estados Unidos. Al final tienen que ir yendo por la mayoría de los estados para convencer a la gente. Los estadios que llenan, mucha gente. ¿De dónde sale esa gente? ¿Quién son todas esas personas? ¿Son gente que está, no sé, como aquí en España, la gente que se afilia a los partidos? O... Bueno, hay mucha gente que sí. De todas maneras, también ten en cuenta que llenar un estadio a lo mejor de 2.000, 3.000 personas o 8.000 personas también lo hace el Partido Popular aquí, y allí son 9 veces más de población. Ya. O sea, Ya. pero vamos, muchos van por compromiso político y muchos van también, te lo digo, porque algo pillarán. Ya. Que, bueno, eso pues cuando, ¿cómo va el... luego si quieres, hablamos de las primeras, luego cuando te hable de la financiación ahí te vas a quedar un poco loco. Vale, estoy deseándolo. Venga, vamos a hablar del tema de primarias. Bueno, pues eso. Por ejemplo, una de las preguntas que más me suelen hacer cuando hablaba de esto es ¿quién vota en las primarias? El sistema es bastante curioso. Como te he dicho antes, los partidos republicano y demócrata no son partidos en sí, son grandísimas coaliciones. Entonces, cada partido en cada estado decide cómo son sus primarias. Por ejemplo, sí, claro, o sea, hay combinaciones 1000, es que seguir las primarias es complicado, o sea, es casi mejor irte a las páginas donde te explican, hoy ha habido caucus en Iowa y esto han hecho los republicanos y esto han hecho los demócratas, porque no es uniforme, o sea, lo que se hace en Iowa no se hace diferente en Florida y se hace diferente en California, o sea, entonces es un jaleo monumental. Lo que pasa en las primarias, lo que se eligen no es tanto candidatos, sino lo que se eligen son delegados que irán a esa convención nacional de la que te hablaba antes, que es lo que ha ocurrido hace 2 semanas, y que allí votarán quién será el candidato. Ya. Entonces, por ejemplo, los republicanos suelen mezclar 2 tipos de elecciones, que son las primarias, en las cuales pues se hace una votación y conforme al porcentaje de votación pues se dan X delegados a uno, X delegados a otro, de los que se reparten. Y luego está una cosa que me ha fascinado profundamente, que es lo que llaman el caucus. El caucus se encierran en un territorio, pues ya se han elegido, claro, no van a ir todas las personas, claro, pero se eligen como muchas personas, muchos delegados de cada distrito, se encierran en una habitación, se ponen a discutir, así, o sea, a lo bravo. Y en un momento dicen votación, y se dividen en esquinas. O sea, sí, los que quieran a Trump que se vayan a esa... y van contando, o sea, me parece fascinante. O sea, es como una asamblea, en el que en un momento dado, pues a las esquinas, o como el juego, es una mezcla entre una asamblea y el juego de las sillas musicales. ¿Sabes? Es fabuloso, o sea, me parece fantástico, y algún día me encantaría ir a un caucus de estos. Estaría guapo además que les diesen un tiempo. Durante estos 5 segundos tenéis que ir a la esquina, entonces la gente corriendo, bueno, hubiera choques. Ahí eso da para un programa de televisión. Claro, no, pero sí. Pero, o sea, el gran caucus del verano, podrían llamarlo, y soltar un toro ahí o algo. Una vaquilla. Claro. Ya lo estoy viendo, hay que patentarlo, que no nos lo quiten. Claro. Y luego entonces... además, los republicanos tienen, en algunos estados, esto solo lo tienen los republicanos, tienen un sistema que es el winner takes all. Es decir, si se presentan, por ejemplo, ha habido hasta 8 candidatos en las primarias republicanas, pues el que gane se lleva a todos los delegados de ese sitio. Así no se comen la cabeza. Joder. Claro. Sí, aunque sea con un voto más, ya está. Estos dentro de nada se van a jugar al póker en Las Vegas, en una de estas. Bueno, pues como dejen a Trump, ya te lo digo yo, que te organiza el negocio. Bueno, entonces llegan los delegados, representantes que han elegido cada uno de los estados, a la convención esta que hacen de cada uno de los partidos, ¿no? Sí, déjame que te diga antes que, por ejemplo, en los republicanos es más extraño. Bueno, para votar en primarias te tienes que registrar. O sea, se abre un registro hasta, me parece, una semana antes. Bueno, en los caucus puede ser hasta la hora de antes. Que es que eso me parece fascinante. Que un día, bueno, me aburro, pues me voy al caucus a tomar viento. Y puedes ir con puño americano. Sí. Y en los republicanos lo normal es que solo cuando tú llegas al registro te tienes que registrar como republicano, como demócrata o como independiente. ¿Vale? Lo normal es que los republicanos solo dejan votar a aquellos que se han registrado como simpatizantes republicanos. Alguna vez dejan a los independientes, pero no es lo normal. Los demócratas, por ejemplo, sí que tienen incluso alguna en la que lo abren a gente que ni se ha registrado. O sea, no necesitas ni registrarte, lo abren a todo el mundo y allí va a donde estén
las urnas demócratas y puede votar quien quiera. Incluso los que se han registrado como republicanos o como sea, lo normal es que lo hagan los que se han registrado como demócratas. No es tampoco anormal que abran a los independientes. Pero entonces se podría dar que yo puedo ser del otro partido o seguir la ideología del otro partido, ir a votar en otro sitio, boicotear un poco, ¿no? Sí. Vale. Sí, vale, pero vale. pero la cuestión de eso es que esto suele hacerlo, el Partido Demócrata suele hacerlo en estados que considera perdidos. Ya. Entonces, simplemente lo que están haciendo con eso es medir qué candidato de los suyos, de los que están en primarias, pudiera dar guerra en esos estados. Ya. Pero ya te digo que eso se suele hacer en estados donde cuando lleguen las presidenciales son estados que dan por perdidos. Vale, vale. Los demócratas no tienen los winner takes all, pero tienen una cosa que se llaman superdelegados. Que ya solo el nombre me parece brutal. Hombre, buenísimo. Yo soy delegado, yo soy superdelegado. Cuidado. La diferencia está en que los delegados elegidos tienen, en teoría, tienen obligación de votar a aquel candidato por el que ha sido elegido, mientras que los superdelegados son elegidos por los aparatos de los distintos partidos en los estados y ellos tienen libertad de voto. Uh-huh. Es decir, es la manera que tiene el aparato demócrata, digamos, de canalizar un extra de votos al candidato que más quiera. De hecho, la inmensísima mayoría de los superdelegados en estas primarias han ido a Hillary Clinton. Claramente, sí, porque era la candidata del Partido Demócrata, antes que Sanders 1000 veces. Y luego lo que decía es que tienen que ir por todos los estados. Por ejemplo, el número de delegados que se reparte, en teoría, va ligado a la población que tiene ese estado. Es decir, estados como por ejemplo California o Texas, que son muy poblados, reparten siempre una gran cantidad de delegados, tanto en el lado demócrata como en el republicano. Pero sí, los partidos cambian ese número, lo matizan, digamos, porque no es que de repente California, si veo que no me va a ser favorable, pues reparte 2 delegados, no es eso. Yeah. Pero sí que los matizan dependiendo, ¿no? En esos estados que no le van a ser favorables en la general, les bajan el peso que tienen a la hora de la elección porque ellos lo que se tienden es a asegurarse aquellos estados que con los que cuentan. Por ejemplo, California es un estado, si no me equivoco ahora mismo, demócrata, que va a votar demócrata, pues el Partido Demócrata le concede un gran peso. Los republicanos pues lo bajan un poquito porque entienden que ese estado no va a ganar, y sería absurdo que California tuviera un gran peso en la elección del candidato republicano si luego no lo van a votar. Sí. Entonces, como ves, parece como todo muy abierto, muy primarias, la gente vota, gente vota, que es verdad que la gente vota, pero bueno, siempre hay mecanismos para tirar de aquí un poquito, tirar de aquí un poquito más para... Sí, porque la verdad es que más o menos los candidatos que han salido elegidos por cada uno de los partidos, como que se iba viendo, ¿no? Que iban a ser ellos. Han tenido ahí un tira y afloja y tal, que sí, que no, pero al final se sabía casi desde un principio. Bueno, en el caso demócrata, he explicado alguna vez en el blog, prácticamente todo el mundo daba a Hillary como la candidata demócrata desde el principio. Sí que es verdad que Bernie Sanders ha dado mucha guerra, mucha más de la esperada, pero prácticamente desde el supermartes es que además tienen el supermartes, es que eso me parece fantástico. Claro, joder. El supermartes básicamente es el día que más primarias se celebran a la vez en distintos estados. Este año me parece que fueron en 11 en el demócrata y 13 en el republicano a la vez, el mismo día. Entonces es como carrusel deportivo, pero de las primarias. Desde las primarias, que ya salió muy reforzada. Vamos, había mucho interés, por ejemplo, en las izquierdas de Europa, que se viera Bernie Sanders como que todavía tenía opciones, pero realmente las opciones nunca tuvo demasiadas. Sin embargo, por ejemplo, el caso de Trump es diferente, porque el establishment o el aparato nacional del Partido Republicano no quiere, y de hecho sigue sin quererle, pero se lo ha tenido que comer a Donald Trump. Y a Donald Trump lo que pasa es que le ha votado mucha gente y ni aun tirando de los hilos ha podido quitarlo de ahí. Entonces, por eso digo que al principio, por ejemplo, nadie daba un duro. O sea, hace un año nadie pensaba que Trump iba a ser el candidato republicano, porque además... Eso sí, se lo tomaron mucho a broma y en plan, ¿a dónde va este hombre? No, pero es que además si sigues un poquito el tema, es que Trump, ¿qué te voy a decir? El 70% de los valores republicanos se los pasa por el forro.
Ya. O sea, si tú preguntas a un estadounidense que te cuente algo del Partido Republicano, te dirá 4, 5, 6, 7 cosas que los distinguen de los demás y que son republicanos por esas cosas. Bueno, pues Trump se ha pasado por el forro 4 o 5 claramente. La última ha sido, o sea, no sé si lo habrás visto en los telediarios, fue una pareja que perdió a un hijo en Irak y que su hijo era musulmán, un capitán. Bueno, pues Trump ha cargado contra esta familia, y es que todos los generales retirados, varios senadores republicanos, es como, o sea, los republicanos, si nos diferenciamos, o sea, si nos distinguimos por algo, es que nuestras fuerzas armadas son sagradas, es prácticamente lo que basamos nuestro poder, y aquí un muerto en combate, o sea, es no sé cómo decir, es lo máximo que tenemos. Sí. O sea, ¿cómo te atreves? Claro, ¿cómo te atreves a meterte con esta familia? O sea, es impensable en un republicano. Pues además da la sensación de que le da un poco igual el tema, ¿no? Que como que tiene muy claras sus ideales y le da un poco igual lo que piensen los demás. Pero también te digo que es lo que la ha llevado a la candidatura republicana. Es decir, de momento le ha dotado de cierto éxito, pues parece comprensible que siga con su campaña de decir barbaridades porque de momento le ha ido bien. Veremos. Bueno. De todas maneras, también te digo que la campaña de Hillary no va a ser tan suavita como fue la de sus contrincantes en las primarias republicanas. La verdad es que apenas le atacaron, y ya te digo yo que la campaña de Hillary va a ser mucho más agresiva contra él, y yo no creo que a día de hoy... Claro, yo ya no digo que Trump no va a llegar a la Casa Blanca, porque yo también dije en su momento, parecía que en su momento no podía llegar a la candidatura republicana. Yeah. Pero a día de hoy, si te tengo que dar un favorito, sería Hillary, porque creo que no van a ser tan buenistas como fueron los republicanos. Hablaremos de aquí al 8 de noviembre, iremos viendo cómo van las cosas. Claro. Otra cosa me llama a mí mucho la atención en este tema de las primarias, es que estaban muy pendientes de si los otros precandidatos, digamos, o la gente que estaba en lucha con los que al final han salido como candidatos de cada partido, apoyaban o no realmente al candidato final. No sé si eso es obligatorio o es una cosa de caballerosidad, digamos, o que lo tienen que hacer porque sí. Bueno, la respuesta a esa pregunta es no tienen ninguna obligación, y de hecho Ted Cruz, que fue el último de los contrincantes de Trump en las primarias republicanas, no le ha dado su apoyo. Yeah. O sea, llegó a la convención nacional, dio su discurso, y poco más o menos que vino a decir que Trump saliera presidente sería una locura. Cruz, que es conservador, no lo siguiente, dijo que saliera, o sea, no lo dijo porque no lo va a decir, pero vino a decir que por Dios que salga Hillary. Pero, claro, que puede ser que el tío vote al otro candidato. Claro, lo que pasa es que es muy importante que los candidatos que no han llegado a la candidatura den su apoyo al que sí lo ha hecho, básicamente porque se supone que los que le han votado durante las primarias, cuando llegue la votación final, la del 8 de noviembre, votarán por ese candidato siguiendo un poco, quiero decir, si yo seguía, por poner un ejemplo, a Bernie Sanders, y Bernie Sanders dice que quiere apoyar a Hillary porque por las razones X, principalmente porque Trump es una locura, pues parece lógico pensar que yo, pues aunque no me guste del todo, pero votaré a Hillary por lo que sea. Claro, lo curioso es que ya te digo que, por ejemplo, Ted Cruz dijo claramente, vamos, no dio su apoyo a Trump, y habrá que ver qué hacen los votantes, por ejemplo, de otros candidatos republicanos como Marco Rubio o John Kasich, que son bastante moderados, que tampoco han dado un apoyo expreso a Trump. A ver, es que no lo han preguntado, pero habrá que ver. También es lo que hablábamos el otro día, el hecho de que, por ejemplo, el Partido Demócrata haya dado esa imagen de unidad, donde Sanders apuesta por Hillary, donde Hillary ha dicho que su programa ha sido consensuado con Sanders, que los demócratas tienen que ganar, siempre es más apreciado por los votantes que un partido en el que uno sale diciendo que este es tal, que el otro es cual, que salga Hillary por Dios, o que coño haces metiéndote con los militares. Sí, es que ha parecido que es así un poco de cachondeo. Sí. El otro saliendo ahí como entre las luces, con música, no sé qué, fue un poco show. Claro, de hecho, bueno, si hablamos otro día, pero rápidamente, por ejemplo, Hillary ha elegido... muchos han criticado la elección de Hillary del que sería su vicepresidente, que es un hombre bastante centrado, bastante moderado, que como no ha elegido a alguien
un poco más del perfil de Sanders, ¿no? Para mostrar esa unidad. Pero yo creo que Hillary ha hecho una elección muy sensata, porque lo que está buscando es que los moderados republicanos que no quieren a Trump digan, bueno, pues este es el mal menor, y el vicepresidente además es un tipo moderado, es un tipo que no es Sanders, que no es socialista. Entonces se quiere traer también ese... Es una apuesta arriesgada, pero bastante interesante. Sí, bueno, al final, de entre lo malo y lo menos malo, elige lo menos malo. Yo creo que el mundo en general, por lo menos el mundo civilizado, debería hacer campaña por Hillary. O sea, así te lo digo. Sí, de hecho, yo creo que incluso podemos estar 6 meses más nosotros con gobierno en funciones si todos nuestros políticos se van allí a hacer campaña, ¿sabes? Sí, no hay problema. En fin. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo de la financiación de las primarias de cada partido. A ver, el papel del dinero bueno, siempre es importante, pero en las campañas estadounidenses es bastante importante, y últimamente se ha vuelto bastante polémico. A ver, es un sistema complicado, pero te lo voy a resumir muy fácil. Se supone, la ley dice que todas las donaciones privadas deben ser comunicadas a un comité electoral federal, ¿vale? O sea, cualquiera puede donar a cualquier partido, pero la donación máxima son $2.700. No se puede donar más de eso. Y cada donación, aunque sea de $1, se debe comunicar a este comité. Con lo cual dices, joder, bueno, pues está todo súper controlado, digamos, no hay influencias, porque ni siquiera las empresas... Digamos, lo que se pretende evitar es que lleguen las grandes empresas, donen millones y millones, ¿vale? Entonces, esto es lo que se supone que es la financiación en los Estados Unidos a las campañas electorales. Pero existe una cosa que si a lo mejor tú o nuestros oyentes lo han leído en un periódico o donde fuera, que hay una cosa que se llaman las PAC o los Super PAC, ¿vale? Estos son comités que formalmente no están ligados a nadie, a ningún candidato, pero que de facto sí lo están. Y entonces ahí, como es un comité aparte, ahí no hay que comunicárselo al comité electoral federal, y allí cada uno puede donar lo que le salga de las narices. Muy bien. Claro. Entonces... Pero entonces lo otro no tiene mucho sentido, ¿no? Bueno, digamos que echa la ley, echa la trampa. La ley en sí está bien, el problema está en que no se evita otro tipo de financiaciones. Se supone, como digo, que como ningún donante puede dar más de $2.700 a un candidato, pues todo lo que supera se va a estas cuentas. Entonces, claro, estas cuentas tampoco pueden dar más de $2.700 a las candidaturas directamente. Entonces, ¿cómo lo hacen? Bueno, pues lo que hacen es financian eventos que oficialmente no son de la campaña, pero casualmente hay fotos de todos por ahí, ¿sabes? Sí. Claro. Por ejemplo, se financia la plataforma del Partido Republicano Demócrata en Iowa porque quieren organizar un evento de no sé qué y casualmente aparece el candidato. Ya, porque estaba allí de vacaciones. No, pero porque pero que no tiene nada que ver. Ya. Claro. Y habla de sus cosas, pero sin nada que ver, ¿no? Claro. En principio es un acto, por ejemplo, del partido. Lo que pasa es que, bueno, ya va la candidata, pues ya habla de sus cosas. Claro, ya que está, hombre. Y de hecho esta es la base, o sea, cuando se habla de que Hillary Clinton ha recaudado $16 millones o Trump ha causado su dinero, entonces tampoco... Ya, sí, bueno, a él le da un poco igual. Sí, pero por ejemplo Cruz ha recaudado $12 millones, etcétera, o lo que fuera, básicamente es esto a lo que se refieren. Es decir... Pero entonces al final es como ir con unos patrocinadores, ¿no? Claro, que es donde actúan los famosos lobbies, esos grupos de presión. Claro. Que digamos, pues lo que pretenden dando estas donaciones, aparte de simpatizar o no, porque Trump, por ejemplo, es un antiguo financiador demócrata, la cuestión, lo que pretenden es, digamos, bueno, yo te doy esta cantidad de dinero y ya cuando tú llegues a la presidencia del Estado, de la República, pues ya mírame con buenos ojos. Vamos haciendo cosas, sí. Claro. Bueno. Claro, por ejemplo, Sanders lo ha criticado mucho y de hecho la inmensa mayoría de su financiación ha sido a través de pequeñas donaciones, es decir, a través de financiaciones legales. No digo que Sanders no tuviera algún PAC que otro, que sí que lo tenía. Por ejemplo, me parece que era el de las enfermeras de no sé qué estado, que por lo visto era un sindicato muy potente, pues bueno, creó así como una plataforma, ¿no? Este PAC. Pero bueno,
Que la cuestión está en que echa la ley, echa la trampa, y como ves, no todo es tan bonito como parece en Estados Unidos. Joder, no, además eso tiene que ser un jari luego ahí de gente metiendo pasta y queriendo pillar por todos los lados, que madre mía, me gustaría verlo aquí. Sí, por ejemplo, en Estados Unidos, para la campaña presidencial, los candidatos tienen derecho a pedir una subvención pública. Sí. Pero esa subvención pública, que suele estar en torno a los 80-90 millones de dólares, que ya me parece bastante, sí. Se da con la condición de que no se acepte ni una donación privada más, ni siquiera estas de $2.700, pero claro, los super PACs siguen funcionando. Ah, vale. Claro, o sea, tú por eso no te preocupes. Por ejemplo, en España, cuando se habla de financiación, los partidos tienen 3 métodos de financiación, que es subvención pública, básicamente el 80%, por poner una media del presupuesto de un partido político, es subvención pública, que depende del número de diputados, de senadores, etcétera. Más luz. Luego tiene las donaciones y cuotas, que representa más o menos, dependiendo del partido, pero en torno a un 10%, y el otro 10% suelen ser créditos bancarios. Sí. Aquí en Estados Unidos créditos no se piden. Te los regalan. Claro. Hombre, te los regalan a cambio de, claro. Claro, de que salgas con su camiseta puesta. Y luego cuando llegues a la Casa Blanca también. Claro. En fin, bueno, para ir terminando un poquito, vamos a hablar un poco de, así a grandes rasgos, de diferencias entre los dos partidos predominantes en Estados Unidos. Bueno, por ejemplo, me preguntan también si se podrían comparar los partidos de Estados Unidos y de España. Muchos suelen hacerlo, ¿no? Los republicanos es el PP y los demócratas es el PSOE. Bueno, no exactamente. Te he dicho antes que los partidos en realidad son grandísimas coaliciones de partidos más pequeños y de otras ideologías e identidades, y digamos, acogen un rango tan amplio que es difícil. Digamos, aquí es verdad que, por ejemplo, dentro del Partido Socialista puede haber diversas sensibilidades, pero no muy alejadas unas de las otras. Claro. Mientras que, por ejemplo, en el Partido Republicano pues van desde el centro derecha más moderado, de lo más moderado que te puedas encontrar, van hasta el Tea Party, que es lo más extremista que te puedas echar a la cara, y todo está dentro del Partido Republicano. Yeah. Haciendo así un esfuerzo, te podría decir que, bueno, más o menos los republicanos podríamos decir que serían liberales conservadores en líneas generales. Digamos, pues sí, se podrían asimilar un poco al Partido Popular, pero ya te digo que van a extremos mucho más extremos, y que están más cerca del centro en muchas cosas que el Partido Popular. Y los demócratas, más bien diría que están más o menos ocupando el espacio de mucha gente. Son los progresistas, claro, si los comparas con los republicanos, sí son progresistas. Claro. Pero en realidad aquí un Partido Demócrata sería más o menos, ocuparía el espacio Ciudadanos o el ala más moderada del PSOE. Son más liberales que progresistas, por decirlo de algún modo. Lo que pasa es que, claro, comparado con los otros, pues parecen comunistas casi, ¿sabes? Ya. Madre mía. Bueno, pues yo creo que ha quedado todo más o menos muy bien situado de momento, ¿no? No sé si te ha quedado algo por ahí a medias. No, porque si vamos a hablar más de este tema, pues ya me explayaré. Ya te digo que es un tema que desde que lo he descubierto más en profundidad, pues me he vuelto bastante friki. Te podría contar 1000 cosas, pero vamos a dosificarlas. Es lo que te iba a decir. Como de aquí al 8 de noviembre vamos a seguir la campaña de Estados Unidos, las que se líen o lo que vaya pasando, podemos ir contando diferentes cosas de aquí a su elección de presidente. Que, por cierto, una última cosa, Obama está tan tranquilo, ¿no? Acabando, ya estará deseando pirarse. Obama está... Además, es curioso porque Obama, que ha sido un presidente muy atacado en Estados Unidos, incluso dentro del Partido Demócrata, se está yendo prácticamente como el mejor presidente de los últimos 20, casi me atrevería a decir desde Reagan. Que Reagan sí. Allí está muy bien considerado. Pues casi, porque ahora resulta que todas las encuestas... Yo no sé si tendrá que ver con ver los candidatos que hay, porque Hillary, por ejemplo, es una política muy capaz, pero, digamos, poco empática. No tiene ese... Por ejemplo, su marido Bill Clinton tenía un don de gentes, ¿no? Como que y Hillary, pues no lo tiene. Y la otra opción es Trump. Entonces es como, parece ahora que Obama es como, madre mía, ¿por qué no pueden darle 4 años más a este tío? Claro, porque no se queda. Bueno, pues nada, seguiremos de cerca todo lo que pasa en Estados Unidos, porque es muy interesante y es una cosa diferente a lo que estamos acostumbrados aquí, y lo daremos a conocer a todas las personas que nos escuchen. Hombre, por supuesto, y que si queréis leer algunas entradas sobre las primarias que están publicadas en el propio blog, ahí podréis seguir más o menos cómo han ido las primarias. Y sí, porque se nos presenta la elección, se nos presenta calentita.
Muy rica. Y si nos quieren escribir y eso, lo que has comentado al principio, si nos lo repites ya quedas, vamos, como Dios. Hombre, tampoco aspira tanto, pero... correo electrónico, esto también es política @gmail.com. Facebook, esto también es política. Twitter, @etepolítica. Y en el blog, esto también es política.wordpress.com. Oye, pues qué guay. Yo me voy, que creo que van a poner reposiciones del Grand Prix y me ha entrado el mono cuando me lo has dicho. Pues yo voy, que va a empezar la final de tiro con arco. Ostras, qué bueno. Me apasiona. Sí, nos vemos en el próximo episodio. Esperemos. Venga, hasta luego. Presente. Adiós.